Padre, gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra, Señor, es esta luz, esta lámpara a nuestro caminar, Señor. Y anhelamos ser instruidos, enseñados, corregidos, redarguidos por tu palabra y tu espíritu, Señor. Que en este tiempo tú hagas una obra en nosotros y nos muestres tu voluntad, nos des fe para ponerla por obra. Y todo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 19 es donde vamos a arrancar el día de hoy. Nada más déjame ponerte el contexto, ¿no? Pablo la semana pasada llegó a lo que el día de hoy sería ya la parte norte de Grecia. Vimos el paso del evangelio a un nuevo continente. Llega hasta Europa el evangelio y llegan a la ciudad de Filipos. Sería una buena idea que esta semana, después de haber estudiado toda esta porción, en tu casa leas la carta de Pablo a los filipenses, porque vas a sentir que, ya sabes de quién está hablando y las circunstancias, ya sabes quién es Lidia, ¿no? ¿Te acuerdas que Pablo llega a Filipos? Pero aparentemente no hay muchos hombres en Filipos, por eso no se ha fundado una sinagoga. Y se reúne Pablo en un lugar donde se reunían las mujeres para orar y empieza a hablar ahí. Y Lidia, que es una vendedora de púrpura, dice que su corazón fue abierto por el Espíritu para recibir la palabra de Dios y ella cree. Y ahí se quedan no se nos dice cuánto tiempo, pero por lo menos un par de semanas, porque en ese tiempo que Pablo ha estado ahí en Filipos, hay una muchacha que venía detrás de Pablo. No sé si recuerdas esta muchacha que venía gritando. Estos hombres, ¿no? Que eran 4, los del equipo misionero eran Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, el autor del libro de Hechos. Ellos 4 eran el equipo misionero y esta muchacha iba gritando detrás de ellos: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación, lo cual es verdad. Pero Pablo de pronto se cansa de eso. Yo también creo que tiene que ver con un detalle. Esta muchacha lo que gritaba, por decirlo de alguna manera, estaba predicando a Pablo. Esta muchacha decía: estos hombres son los que anuncian el camino de salvación. Estos hombres son los que son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo le dice: ¿sabes qué? Espíritu, sal de ella. Y porque ella tenía una especie de demonio dentro que hacía esto. Y creo que también una razón es esta. ¿Por qué Pablo no acepta esta publicidad gratis que le estaban haciendo? Bueno, número 1, porque pues pobre muchacha, es una mujer que tiene un demonio dentro. Aunque hubiera un buen beneficio, es una mujer que no es libre. Entonces Pablo la libera de eso. En segundo lugar, decíamos la semana pasada, el anuncio del evangelio y la proclamación de las buenas nuevas tiene que venir de un corazón transformado. No solamente la información, sino la persona es parte del mensaje del evangelio. Y en tercer lugar, pues esta mujer anunciaba a Pablo. Yo creo que Pablo estaba cansado de que anunciaran quién es Pablo. No sé si te pasa, pero es raro que se mencione más el pastor que la palabra, más la iglesia que el evangelio. Porque la iglesia y el pastor son cosas que van a terminar en algún momento. Pero el evangelio permanece y nos salva por la eternidad. Entonces yo creo que esta mujer, anunciando y apuntando a Pablo tanto, Pablo dice: ¿sabes qué? Ahí muere. Y entonces esta muchacha queda libre, pero al quedar libre también queda pues inútil al propósito de anunciar cosas, que es lo que hacía antes. Y dice en el verso 19, voy a leerlo desde el versículo 16 para tener el contexto. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo
Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Inmediatamente ese espíritu abandona a la muchacha queda libre. Pero, verso 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estos hombres, los amos de esta muchacha, dice, perdieron la esperanza de su ganancia. Y esa frase me llama mucho la atención, porque estos hombres no veían en esta muchacha a una mujer, a una persona. Veían en esta muchacha una herramienta para lo que era su esperanza, que era dinero. Y esta muchacha era una buena herramienta. Cuando le truenan la herramienta, cuando ya no funciona esa herramienta, se enfurecen y toman a Pablo y a Silas. La gran pregunta es, ¿por qué no tomaron también a Timoteo y a Lucas? ¿Por qué solo Pablo y Silas? No nos dice la Biblia, pero probablemente tiene que ver con que Pablo y Silas son judíos. Timoteo, ¿te acuerdas? Timoteo es de madre judía, pero de padre griego. Entonces a lo mejor su rostro mismo no era muy judío, ¿no? Lucas no era judío. Entonces a lo mejor estando en un territorio gentil, en una población donde hay pocos judíos, a ellos como los toman como más extranjeros. Y evidentemente Pablo es el que dice esto. Silas también está con él anunciando. ¿Te acuerdas que habíamos leído que Silas también era profeta? Entonces por eso tal vez los toman a ellos y dice, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, ¿ves? Por eso creo que es parte de la acusación, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. No sé si te ha pasado, pero, o sea, cuando lees esto dices, a ver, ¿qué costumbres pueden estar enseñando Pablo y Silas que son tan peligrosas para el pueblo romano? O sea, ¿qué costumbres tiene el cristiano que son tan peligrosas para el resto del mundo? Yo he platicado con mucha gente, muchos jóvenes incluso, que dicen, tengo problemas en mi casa desde que soy cristiano. ¿No? Mis papás como que se sacaron mucho de onda. Pero es raro porque antes yo me iba de fiesta con mis amigos y no pasa nada, ¿no? No, pues conocí unos amigos, nos vamos de fiesta, vamos a ir de antro, tal vez no llego, pero no te preocupes y ahí me vas siguiendo si quieres en el teléfono. Si no lo dejo botado el teléfono, pues me llamas. Ay, sí, hijito, no te preocupes, nada más cuídate, ¿no? Pero cuando de pronto vienes al evangelio, cuidado, no, eso es peligroso, no vaya a ser que ¿Qué costumbre enseña el cristianismo que puede ser tan peligrosa? Pues a partir de ahora, pues ya no voy a serle infiel a mi esposa. A partir de ahora ya no voy a estar de borracho. Ya no robo. Ya no miento. Ya vivo con una esperanza tratando de ayudar al prójimo. Ay, no, ten cuidado, ¿no? ¿Qué costumbre tiene el cristianismo y el evangelio que le choca tanto al mundo? No lo sé, pero así es. ¿Qué habían enseñado Pablo y Silas que estorba tanto a estos hombres? Pues habían tocado la esperanza de su ganancia. Y ahí está el punto. Porque tú y yo también tenemos esperanzas de ganancias de todo tipo. Pero hay una profunda que es la que mueve toda nuestra vida. Y si tu esperanza, la esperanza de tu ganancia, pertenece a este mundo, puede ser que el evangelio la toque. Yo conozco mucha gente, que te voy a poner el caso de un amigo. Un amigo es chef y tenía un muy buen trabajo como chef. Pero un día dejó todo, y ahora vive vendiendo unas cosas en un tianguis. Y le pregunté, ¿por qué? ¿No? Porque no es que eres narcotraficante, o sea, no eres chef, es algo que todos agradecemos que seas, ¿no? ¿Por qué lo dejaste? O sea, porque la verdad, en esa carrera, en ese oficio,
todo es muy demandante, entras muy temprano, sales muy tarde, no tengo tiempo para mi familia y los voy a perder. Y prefiero al día de hoy hacer esto. Ok, si su esperanza de ganancia fuese económica, está perdiendo. El evangelio tocó eso. Si su esperanza es algo distinto, el evangelio no está quitándole nada, está guardando su tesoro. Y como eso te puedo hablar de abogados que han renunciado a su trabajo porque tenían que hacer cosas chuecas y que ya no quieren hacer, y mil cosas. ¿Cuál es la esperanza de tu ganancia? Y la esperanza de tu ganancia va a motivar tu vida. Estos hombres, al ver que esta mujer, esta muchacha, pues ya está libre, ya está sana, ya está bien, tienen que buscar un culpable y acusan a Pablo y a Silas. Dice el verso 22, no solo ellos, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El pueblo judío tenía la ley de 40 azotes. Eso es lo que se le podía dar a alguien, ¿no? Se le podía dar 40 azotes. El pueblo, la jurisprudencia romana no tenía un límite. Entonces, no se nos dice cuánto azotaron a Pablo, pero normalmente no eran pocos los azotes. Lo golpearon. Yo pienso, ¿qué habrá pensado Pablo? ¿Te acuerdas que Pablo llega a esta zona porque tiene una visión? Un varón macedonio le dice, ven y ayúdanos, en una visión, ahí en Troas. Navegan, llegan, caminan, y cuando llegan a Filipos, para empezar no encuentran ningún varón, encuentran a las mujeres orando. Yo imagino que pensaba, pero Señor, ¿por qué no me dejaste ir a Asia? ¿No me dejaste ir a otro lado? Me traes aquí, no hay ningún varón, no hay forma de establecer una iglesia. Y de pronto viene esta mujer, y mientras está pensando, esta mujer está gritando y gritando y gritando y gritando. Ya se da la vuelta, le dice, cállate espíritu, sal de ella. Y ahora está en la cárcel, azotado. No sé tú, yo estaría un poco decepcionado. Yo estaría un poco sacado de onda, incluso en mi naturaleza carnal y pecadora. Estaría reclamándole a Dios, ¿dónde estás? Las cosas no salen bien. Porque además dice que lo metieron en el calabozo. Y cuando hablamos del calabozo, no pienses como el día de hoy que era una cárcel que tenía más o menos una serie de cuidados, que no es un lugar agradable, pero tampoco es un lugar tan prehistórico el día de hoy. En aquella época estos lugares probablemente eran cuevas en montañas, y el calabozo más adentro era la parte más profunda de la cueva. Y dice que los pusieron en el cepo. Había varios tipos de cepos. El cepo, uno era una barra larga donde ponías tus pies y tenía varios huecos esa barra. Entonces metías tu pie de un lado y del otro, de modo que queden muy abiertas tus piernas y de modo que sea doloroso. Y luego te ponían la parte de encima para que estén tus pies ahí inmóviles, y entonces estás en una tortura, ¿no? Otro tipo de cepo era que metías los pies y las manos así, ¿no?, hacia adelante, y estabas en esa posición horas de horas de horas. Y ahí está, en lo más profundo del calabozo, en condiciones terribles, después de haber sido golpeado. No sé tú, yo estaría de malas. Probablemente no negaría a Dios. Probablemente no diría, Dios no existe. Probablemente no. Pero sí estaría decepcionado. Sí tendría momentos de, Señor, te sirvo, ¿y qué recibo a cambio? Estaba bien en mi casa. ¿Dónde está? ¿Por qué a Pedro no le pasa esto? ¿Dónde está Juan? ¿Por qué yo? Pero fíjate cómo estaba Pablo, verso 25. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
no creo que sea muy común en un calabozo de esas circunstancias escuchar que gente cante. Y no creo que hubiera sido muy común que gente cante alabanzas. Igual y canciones así feas podría ser para expresar una frustración. Pero alabanzas, ¿no te imaginas ahí como cantamos hace un momentito? Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón por tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿No? Y ahí están en el cepo y golpeados, y Pablo y Silas orando y cantando himnos a Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza de su ganancia no había sido tocada ni con la cárcel, ni con las varas, ni con el cepo. Su esperanza estaba intacta. Ahora, fíjate lo que sucede. Entonces, mientras ellos están alabando, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ojo, este no es un movimiento telúrico normal. O sea, no es que tembló y ya. Porque cuando tiembla no se abren las cadenas y no se abren las puertas así automáticamente. Se puede caer la montaña, se puede caer las paredes, pero esto lo único que hizo fue tembló y se cayeron las cadenas y se abrieron las puertas de todos los que estaban ahí. Ahora, alguna vez escuché una enseñanza que decía, por eso en tiempos difíciles, adora a Dios. Porque cuando tú adoras a Dios, las puertas se abren. Adora a Dios, incluso porque los que están alrededor de ti verán que sus cadenas caen. Adora a Dios. Eso está muy bien, pero no es lo que la Biblia enseña. Pablo y Silas no están pensando, oye, estamos en el capítulo 16, aquí hay que adorar porque entonces se van a... Ellos no saben. Ellos no tienen ni idea de qué es lo que va a suceder. Ellos no están alabando para que se abran las puertas y se caigan las cadenas. Ellos están alabando a Dios porque Dios es digno de alabanza. Y eso es importante. No alabamos a Dios para que Dios haga algo. Eso sería chantajearle o querer chantajearle. Eso funciona entre nosotros. Que nos damos regalos. Eso funciona el día de hoy en política. Pero Dios no es político. Adoramos a Dios porque Dios es bueno. Porque le hemos conocido. Porque hemos conocido que Él nos ama. No para algo, sino porque Él nos ha amado. Y a veces sucede que venimos a la iglesia y decimos, siento que mi corazón está medio frío, voy a alabar a Dios a ver si eso enciende mi corazón. No va a encender tu corazón el alabar a Dios así. Lo que va a encender tu corazón es recordar cuánto te ha amado y eso te va a mover a alabarle, a pesar de las circunstancias. Y no quiero poner una carga sobre nadie porque creo que todos fallamos. Pero ¿qué cosas en tu vida pueden quitarte el espíritu de alabanza? ¿Qué cosas pueden hacer que dejes de alabar? Ya vimos a Pablo, todo lo que le pasó y el hombre sigue alabando. No sé, en mi caso tal vez un semáforo descompuesto quita todo el deseo de alabanza a Dios. Pero qué importante sería que el día de hoy tú y yo reflexionemos y le pidamos al Señor, quiero poder alabarte en toda circunstancia, porque creemos esto, aún eso que Pablo está haciendo es obra de Dios y gracia de Dios. No es un mérito de Pablo. Él mismo te diría, si le dices, Pablo, qué bien adoras, te diría, oye, espíritu, también sal de este. Porque no se trata de mí, se trata de la obra de Dios en mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abren todas las cárceles, todas las cadenas se caen. Y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. En aquella época, los carceleros tenían el compromiso de cuidar con su propia vida a las personas que estaban bajo su cuidado.
Y si un preso escapaba, el carcelero tomaba el lugar en la condena del preso que había huido. Entonces, si se abren todas las puertas, ¿qué es lo lógico? Pues todos deberían haber escapado. Y él piensa, si voy a cubrir la condena de todos los que están aquí, prefiero matarme, por lo menos yo no me voy a torturar. Si espero, me tienen, me van a torturar, la muerte va a ser dolorosa. Entonces prefiero hacerme el harakiri en este instante. Si Pablo y Silas hubieran orado para que las puertas se abrieran, ya no estarían ahí. Y no harían lo que hacen. Fíjate lo que hace Pablo. Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Ahora piensa esto. ¿Quién metió a Pablo en ese calabozo? El carcelero. Probablemente él fue quien lo azotó también. O sea, no creo que lo haya conducido como te conduce un botones a tu habitación de hotel. Venga, le traigo su equipaje. Mira, esta va a ser su celda, por favor, pase. ¿Cómo crees que pudo haberlo conducido a la cárcel este carcelero gentil, que no conoce al Dios verdadero, que está tratando a un extranjero judío en Filipos? ¿Cómo crees que lo pudo haber conducido? ¿Y qué es lo natural que Pablo debía haber dicho? Bueno, pues ahorita nos vamos, esperemos primero que se mate y luego salimos. Pero Pablo no está preso por ningún sentimiento. Él pudo hablar porque estaba preso por el amor de Cristo. Y sabía que el carcelero también es alguien que Cristo amaba. Y entonces le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto me muestra una cosa. Este hombre había escuchado el evangelio. Había escuchado que necesitaba un salvador. Este hombre probablemente había escuchado lo que Pablo días antes había predicado, que estos hombres anuncian el camino de salvación, ¿te acuerdas? Tal vez había oído también a esta mujer que gritaba eso, no sé. Pero llegando se da cuenta, esto no es normal. Esto no es normal. Y se postra, dice, temblando se postró y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, esto es la Biblia. Y si aquí dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿qué crees que necesitamos hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Nada más? Nada más. ¿No me tengo que cortar el pelo y quitar los tatuajes? No. No tengo que... No. No tengo que... No. Y no tengo que... No. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y nada más. Ahora, alguien diría, pero eso no es como muy barato. No es como la gente va a decir, pues entonces ya creo y ya. Es Pablo el que está acá. Toda la doctrina que nosotros conocemos de salvación está en la carta de Pablo a los romanos. Entonces Pablo no es ignorante de este tema. Pablo dice en toda la carta a los romanos que son dos elementos necesarios: creer y arrepentirme. Porque las dos cosas es como las dos caras de una misma moneda. Es una misma moneda, pero tiene estas dos caras. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, ¿qué estoy creyendo? Estoy creyendo que Él es Dios y que Él murió por mí. Ahora, ¿por qué murió por mí? Porque soy pecador. Porque mi vida, mi naturaleza es ofensiva a Dios. No solo lo que hago, sino lo que soy en mi naturaleza es ofensiva a Dios. Porque Él es santo, santo, santo y yo soy pecador. Entonces, cuando creo en el Señor Jesucristo, estoy creyendo también quién soy. Estoy creyendo que necesito un Salvador, que, como Pablo dice en Romanos 3, no hay bueno ni aún uno. Todos en un instante nos hemos pervertido, hemos corrido a derramar sangre. Hay veneno de víbora debajo de nuestra lengua. Todos somos así.
Pero creer en Cristo implica creer que Él murió para pagar ese pecado y resucitó para justificarme delante de Dios. ¿Por qué no le dice a este hombre, arrepiéntete? ¿Por qué le dice solamente cree y serás salvo? Yo creo que porque ya lo ve arrepentido. Él está postrado y temblando. Y él está diciendo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Quién pide salvación? Aquel que piensa que está condenado. Y ese es el gran problema de nuestra generación en el siglo XXI. La gente vive pensando que no está condenada y no está mal con Dios. Antes, aunque suena como de abuelita, había temor de Dios. El día de hoy hemos hecho a Dios tan de nuestro tamaño que, es más, nosotros tenemos, el día de hoy, creemos que tenemos el derecho de reclamarle a Dios. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y dónde estás? Y bla, bla. Ya no necesito un salvador. En el mejor de los casos necesito que alguien limpie los que están alrededor de mí, pero normalmente yo me siento muy sano y muy salvo. Este hombre está en el punto en el que sabe que necesita un salvador. ¿Cómo puedo ser salvo? Ya está arrepentido, ya sabe quién es. Entonces solamente tiene que escuchar, cree en el Señor Jesucristo. Ahora después le dice algo, y serás salvo tú y tu casa. Y hay un gran debate al respecto porque mucha gente dice, esta es una promesa. Y clama la promesa que serás salvo tú y tu casa. Yo creo que es una promesa que es efectiva para todos los carceleros de Filipos que vivieron en el primer siglo. Entonces, a no ser que tú tengas un poquito, alrededor de 2000 años, ¿no? Un poquito menos, ¿no? No es una promesa para nosotros. ¿No hay una promesa para salvar mi casa? No así. ¿Por qué? Porque entonces, una vez que creí yo, Dios me debe a mi familia. Señor, tú dijiste, serás salvo tú y tu casa. Y yo no veo que pase eso. Cumple. Hago a Dios deudor. La realidad es que Dios quiere salvar a toda mi familia. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere. ¿Qué tanto quiere? Pues envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere eso. Pero no es una promesa que Él me hace a cambio de mi salvación. Si tú eres salvo, toda tu casa va a ser salva. No funciona así. ¿Por qué entonces Pablo le hace esta promesa al carcelero? Bueno, más que promesa, yo diría que es una profecía. Lo que le está diciendo es, esto es lo que va a suceder. Sé salvo tú y después va a ser salva toda tu familia. ¿Y cómo funciona? Bueno, verso 32. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué hizo este hombre cuando pasó esto y escuchó las palabras que le decían? Trajo a su familia. Probablemente la cárcel estaba al lado de su casa, entonces nada más les llamó y los trajo, y su familia también escuchó el evangelio y entonces fueron salvos. Y eso sí es algo que Dios promete. Su palabra no vuelve vacía. Entonces, ¿cómo poder yo quiero vivir esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo tengo que creer y yo tengo que llevar el evangelio a mi casa. Y entonces mi familia podrá ser salva. Si yo espero, Señor, tú prometiste, entonces ya verás cómo le haces. El evangelio puede llegar a mi casa, pero por otro lado, lo que estoy haciendo es cerrar la puerta yo a mi familia. Mi tarea es escuchar el evangelio y presentarlo a mi familia. Y sabes, es una tarea que requiere fe, porque la familia siempre es lo más difícil y siempre es lo más doloroso. Pero es donde también están los mejores frutos y el mejor deleite. Entonces no te canses de presentar el evangelio a tu familia. No te canses, mientras haya vida, siempre hay esperanza. Entonces no te agüites si no han creído. Te lo digo yo, que de mi familia, mis padres, mis hermanos, nadie ha querido creer.
Y es más, yo viviendo tan lejos, ni siquiera puedo mostrarles algo cotidianamente. Nos conectamos por internet y les predico cada que puedo, y cuando estoy allá trato de predicarles a cada momento. Pero mi esperanza está en que Dios es bueno. Mi esperanza está en que Dios los ama. Esa es la esperanza que tengo. Esa es la ganancia que yo quiero. Llevar el evangelio a los míos y que los míos sean llevados al Señor, ¿no? Para gloria de Dios. Entonces, versículo 35. Ya se bautiza este hombre, se bautiza toda su familia, y dice el verso 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Lo cual me muestra algo, que después de haber comido, haberse bautizado, haber tenido una buena sobremesa, haber platicado de todo, pues el carcelero ahora les tiene que decir, Pablo, pues ya nos vamos, ¿no? Porque tienen que regresar a la cárcel, porque si no me matan a mí. Entonces los volvió a meter a la cárcel, los volvió a meter probablemente al cepo, y al mismo calabozo, y volvió a cerrar la puerta. ¿Qué cambió? Realmente en las circunstancias de Pablo no cambió nada, pero para este hombre cambió todo. Algunos piensan que es este carcelero, el varón macedonio que clamaba ayuda, y el que Pablo fue a ayudar a presentar el evangelio. Y ahí está. Y a lo mejor ahí, cuando regresa a la cárcel y está otra vez en el cepo, dice, ya entendí, Señor. Ya entendí. Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas por la una que se extravió. Y fue por este carcelero, y fue por este hombre. Entonces llega el siguiente, y los magistrados envían alguaciles a decirle, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y tú dices, ¿y ahora? Hasta imagino la cara de Silas, podría decirle, ciudadano romano, ¿no se te ocurrió eso ayer antes de que nos azotaran? ¿Por qué? Porque el ciudadano romano tenía un estatus que no tenía cualquier otra persona en el Imperio Romano. Un ciudadano romano tenía derecho a un juicio, no tenía derecho a ser azotado, tenía derecho a no ser azotado antes de una sentencia judicial. Cosas como, por ejemplo, un ciudadano romano nunca sería crucificado. Esa era una sentencia para los que no eran ciudadanos romanos. Por eso a Pablo lo que hacen es decapitarlo, le cortan la cabeza. No puede ser crucificado, como Pedro va a morir. ¿Por qué Pablo no sacó su IFE? ¿No? Soy romano, cuando lo estaban azotando. No lo sabemos. No sabemos si intentó hacerlo y no lo dejaron, ¿no? Que lo agarraron y lo golpearon y pues no escucharon, y tal vez simplemente quiso hacerlo y Dios no se lo permitió. Seguramente si lo hubiera hecho no hubiera llegado con este carcelero. Pero ¿por qué lo hace ahora? ¿Por qué ahora saca su ciudadanía? Probablemente, y estas son solo especulaciones, ¿no? Probablemente porque está buscando la protección de esta pequeña iglesia que está naciendo en Filipos. Él está probablemente diciendo, soy romano y entérense. El haberlo azotado públicamente era un delito tan grande que Filipos podía perder la cualidad que tenía de colonia. ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos que al ser una colonia, otorgaba la ciudadanía romana a todos sus habitantes. Si perdía esa cualidad, pasaba de ser una colonia a ser una ciudad normal dentro del Imperio Romano. Entonces, por eso el temor de los magistrados, de perder tantos privilegios por este error. Y tal vez esa es la razón por la que Pablo dice, soy ciudadano romano. Y esta es mi iglesia, casi. Entonces, está estableciendo ese estándar
a lo mejor como cuidado a la pequeña iglesia que están haciendo ahí en Filipos. Verso 38. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Ay, ya imagino la escena, así, ¿cómo está don Pablo? No le gustaría salir de la cárcel, nos encantaría poder no solo salir de la cárcel, sino que acompañarlo hasta que salga de la ciudad, si no es mucha molestia, ¿no? Ya con todo eso lo sacan. Y el verso 40 es súper extraño. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué? Pablo y Silas consolaron a Lidia y a todos los demás hermanos. ¿No debería ser al revés? O sea, acaba de salir de la cárcel. ¿Quién necesita consuelo? Pablo. Pero Pablo trae consuelo a la iglesia. Un detallito más ahí, dice al final del verso 40, los consolaron y se fueron. ¿Quién está escribiendo este documento? Lucas. Por tanto, Lucas no se va. Se van Pablo, Silas y probablemente Timoteo. Y Lucas se queda en Filipos, seguramente a pastorear esa pequeña iglesia, a confirmarles en la fe. Ya me imagino también el diálogo, porque a ver, ¿quiénes son los que integran la iglesia de Filipos que conozcamos? Bueno, Lidia, que es una vendedora de púrpura, ¿no? Una mujer con mucho dinero probablemente. No se nos dice, pero probablemente esta mujer, esta muchacha que tenía un demonio, tal vez también ahora está en la iglesia. Un carcelero, ¿no? Y su familia. Y tú, a ver, imagina ese grupo, ¿no? Está la mujer de súper alta alcurnia, bien vestida, ¿no? Vestida de púrpura, adornada, Lidia. Luego está el carcelero, que no sé cómo imagines un carcelero, pero pues no es una persona muy refinada, es una persona probablemente tosca, ruda. Y está esta ex endemoniada, ahora desempleada, esclava. Y dice, Lucas, ahora tú eres el pastor, ¿no? Y Lucas se queda. Y se queda con ellos. Y los demás salen a continuar el viaje, predicando el evangelio. Lo veremos la próxima semana, pero déjame nada más redondear un par de cosas. La esperanza de ganancia que tú tengas va a mover tu vida. Va a mover tu vida. Pablo, su esperanza de ganancia estaba fuera de este mundo, tanto que podía ser muy generoso. Muy generoso. ¿Qué tanto? Bueno, número 1, dejó los privilegios de su ciudadanía. No clamó por su ciudadanía. Hasta que fue un momento para proteger a los demás, no para sí. Renunció a sus derechos civiles en pro de alguien más. Hay muchos derechos civiles que tú y yo tenemos. Pero a veces es bueno renunciar a algunos derechos civiles por amor a alguien más. Es un privilegio. Si tu esperanza es que no, pero es que a mí me tienen que respetar. A lo mejor esa es tu ganancia, el respeto. Pero si tu esperanza de ganancia está en Cristo, va a ser fácil morir a eso. Va a ser fácil morir a cosas que por derecho te podrían corresponder. Pero que si lo piensas bien, renunciándolo, tal vez ganas algo más para el Señor. No solo eso, sino que además, cuando se abren las puertas de la cárcel, Pablo podría haber huido. Se abrió el cepo, ¿no? Hubiera a lo mejor corrido así medio extraño, todo adolorido, pero hubiera podido correr. Pero la esperanza de su ganancia lo mantuvo ahí. No lo mantuvo ya ni la cárcel, ni la puerta, ni el cepo, sino el amor a este carcelero. El amor de Dios por este carcelero. La esperanza de tu ganancia te permite amar así. Ahora, Pablo, como ya lo vimos, probablemente estaba enfermo. No se nos dice de qué, pero probablemente sufría de muchos malestares. Y tal vez Lucas está con él por eso. Pablo define a Lucas como el médico amado.
Y lo que hace es dejar a su médico, a su amigo en Filipos para continuar el viaje. Y lo deja. ¿Por qué? Por amor a esa pequeña iglesia que están haciendo, compuesta por gente muy extraña como aquí, ¿no? Porque la esperanza de su ganancia está más allá de lo que se puede ver. Está en el Señor mismo. Esa esperanza de ganancia que tenía Pablo le permitía alabar en medio de una situación muy difícil. Y no sé tú, pero si estás pasando por algún momento difícil, por algún momento oscuro, por algún momento en el que no ves salida. A lo mejor no estás físicamente en una cárcel, pero te sientes espiritualmente encerrado. Puede ser algún rencor, puede ser alguna angustia, puede ser pueden ser muchas cosas que están oprimiendo tu corazón. Puede ser que estás sintiendo dolor terrible, no estás en el cepo, pero parecería. Fíjate lo que dice el Salmo 56. Vamos a leer el Salmo 57. Vamos al Salmo 57. David, que escribe este salmo, está en un momento difícil, huyendo, escapando, con un ejército que lo persigue. No sé tú si has vivido alguna persecución alguna vez, pero probablemente no te ha perseguido un ejército de un imperio. O sea, el ejército del rey Saúl está persiguiendo a David. Y David está en un punto de desánimo, de dolor y de angustia, y escribe esto y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y a lo mejor el día de hoy tú puedes decir eso, y necesitas decir eso. Necesitas doblar tu corazón y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y sabes, Dios es misericordioso. Clama: ten misericordia de mí. Ven a refugiarte, a ampararte en la sombra de sus alas. Versículo 2 dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Clama a Dios. A lo mejor estás clamándole al banco que te perdone la deuda. Estás clamándole a alguien que te perdone algo. Estás clamándole a alguien que se arrepienta. Clama a Dios. Es el Dios que favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. A lo mejor te sientes así, entre leones, entre gente hostil. Pero fíjate dónde está la esperanza de la ganancia, lo que espera David. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Y a lo mejor el día de hoy necesitas decirle a tu alma: ¿sabes qué? Despierta. Alma, estás dormida, adolorida. ¿Alguna vez has estado en depresión tanto que solo quieres dormir? Tanto dolor que dices: solo quiero dormirme. Bueno, a lo mejor tienes que decirle a tu alma: despierta y canta. Despierta y alaba. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. ¿Por qué? ¿Para que hagas algo? No. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios,
sobre toda la tierra sea tu gloria. Dios es digno de alabanza. Alabar a Dios en tiempos difíciles es difícil, pero Dios es digno. Alabar a Dios en los tiempos fáciles, pues eso es fácil, eso lo hace cualquiera. No digo que no lo hagas, pero Dios, ¿te acuerdas que Hebreos dice presentar sacrificio de alabanza? Porque a veces alabar es un sacrificio. Cuesta y duele tanto, pero vale la pena. Entonces vamos a orar. Señor, el día de hoy, Señor, en medio de las circunstancias en que estemos, algunos, Señor, el día de hoy tienen una vida que está en orden y tranquila y en paz. Y creemos que eres tú quien ha hecho eso. Pero algunos, Señor, el día de hoy estamos en un momento difícil y de angustia por situaciones externas, a lo mejor por un asunto de propio carácter, a lo mejor por un tema económico, pero hay angustia en nuestro corazón y hay dolor. El día de hoy queremos creer en ti y creer que tu palabra es verdad. Que como Pablo decía, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nos apegamos a lo que tú has dicho y tomamos tus promesas, Señor. El que viene a mí no le echo fuera. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados para hacernos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tomamos esas promesas, Señor. Creemos en ti y te alabamos porque eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Porque en medio de toda circunstancia podemos entender que nuestra ganancia no son cosas de esta tierra, sino nuestra única ganancia y lo único que anhelamos es poder anunciar tu gloria por donde vayamos y un día poder verte cara a cara y postrarnos delante de ti. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga ese consuelo y esa fortaleza a las personas que están aquí con un corazón abatido. Si el día de hoy tú estás así, estás en un tiempo difícil, oscuro y doloroso, ¿por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Y no prometo nada porque Dios ya ha dado todo, pero Él dice que Él es capaz de consolar el corazón. Entonces, si tienes alguna angustia, algún problema, ponte de pie y déjame orar por ti. Si hay un pesar, una tristeza, vamos a dejarla delante del Señor. Él dice, echad toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, aquí están tus hijos, aquí estamos, Señor, delante de ti. Y tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos. Si hay dolor, si hay angustia por alguien, si hay alguna aflicción. El día de hoy queremos rogarte. No, Señor, no sabemos si vas a cambiar la situación. Te rogamos que lo hagas. Pero antes de hacerlo, Señor, llénalos de tu consuelo. Que tu Espíritu Santo produzca ese fruto de amor, gozo, paz, justicia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Que todo ese fruto de tu Espíritu, Señor, sea visible. No solo para que mis hermanos se sientan bien, sino para que tu luz sea manifiesta, para que otros vengan al conocimiento de tu gracia, Señor. El día de hoy, Señor, en medio de esta oscuridad, sé tú la luz, sé tú la puerta, sé tú el camino, la salida hacia tu propia presencia. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos a los corazones de todos los que están aquí, para tu gloria, Padre. Amén.